Ya, entonces necesito que me dejes los alumnos en Vista Galería. ¿Puede ser? Ya. Y yo... Hola, Javiera Osorio. Pantalla me la dejáis. ¿Te podéis ver tú por ahí? ¿No hay problema? Ya. Hola. Hola, Javiera, ¿me escuchas? Hola, chiqui. Hola. Y esta cámara. Espérate, no, necesito moverla para acá. Ahí está. Hola, profe. Hola, chicos, ¿cómo están en la casa? ¿Todo bien? Hola. Bien, Bien. Martina, está bien ya, sí. Belén, ¿no está Belén? ¿Está allá? ¿Está acá? Está allá. Sí, está acá. Belén, ¿qué pasó que no viniste? No, hoy día no me voy a Ya, bueno. Hola, hola, hola. Hola, hola, sala llena, ya. Les desocupo acá, les desocupo aquí al tiro, espérame. Sí, quédate aquí en primera fila mejor. Ya. Francisco, hoy sí que está al lado. ¿Me podéis pinchar esta cámara, por favor? Hola, niños, en la casa. Hola, profe. Hay menos en la casa que acá, les digo nomás, ya, para que sepan. De hecho, no puede venir uno más. No hay más, porque aquí está muy pegado. Ya, perfecto. Ya, muchachos, les cuento. Ayer hicimos una demostración de las salas híbridas a la Universidad Católica. ¡Qué placer! No se imaginan qué placer verle la cara, ¿cachai? Digo, te juro que yo decía, ay, pero un placer. Vinieron como de la facultad, la gente que le hace clase a los ingenieros, la facultad de matemáticas, lo que hacen los cálculos y esa historia. Y nada, pues le hicimos una demostración, le pusimos todas las cuestiones, así como que no fue, pero espectacular. Qué sensación de winner. Es una sensación de ser el primero, el número uno, ¿cachai? Eso. No, tu vida está en la página que firmaste. Yo tuve que firmar también, me pidieron a mí también que firmara. Porque ese video lo van a poner, de hecho ya debe estar, les cuento, la universidad hizo una página donde describe toda la tecnología. Está abierto para la comunidad, la descripción de toda la tecnología. Estamos hablando en detalle. Se describen los equipos, cuáles son las conexiones, qué dispositivos tiene. Está con licencia Creative Commons para que todo el mundo lo pueda utilizar en la... Y nosotros ayer hicimos esta demostración en las otras universidades, estamos haciendo demostraciones gratuitas, así como para la comunidad. ¿Ya? No, porque sí, eso, pero eso no me lo puede quitar nadie. El placer de verle las caras de así como espantado, así como esto que es, caché, como... No, impresionante, impresionante. Lo que pasa es que yo estudié mi doctorado en la Católica, entonces yo conozco a todos estos profes, son todos colegas míos, entonces el placer no me lo quita nadie, ¿cachai? Así como que... Ya, a ver, dado que la clase anterior estuvo un poco acontecida, ¿saben por qué? Muchas gracias. Yo les agradecí, les di la gracia ese día, así que muchas gracias por la, y a Francisco también, que también jugó un papel ahí. ¿Saben cuál fue el problema? En la oficina donde yo estaba, de la Adolfo Ibañez, no había wifi. En la oficina no había wifi, ¿cachai? Como que, ¿qué onda, cachai? Como que se caía la señal. Pero si estaba en medio del pasillo, en el edificio de Viña, pero bueno, da lo mismo. Entonces, allá en Viña partió también la actividad el día lunes. Así que no, lo que pasa es que en la sala no tienen problema, pues, si no, pues está todo conectado por cable, ¿cachai? No es por wifi. Entonces las oficinas, de hecho los computadores también están por cable, pero como llegaba a mi computador y tenía que hacer todo yo estaba pues, conectado wifi. Ya, entonces a ver, esto hoy es todo rápido, ¿ya? ¿Qué hicimos en la clase anterior? Tengo vectores, un grupo de vectores,
que supuestamente generan algo, y yo quiero saber si otro vector está o no está en ese generado. Si algo es combinación lineal de un grupo de vectores. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Lo hicimos para matrices, lo hicimos para polinomios. ¿Ya? Voy a hacerlo para vectores nomás. Si yo tengo, no sé, por ejemplo, el vector 1, 2, 3, la pregunta es, ¿el vector 1, 2, 3 pertenece o no? Esto es una pregunta, ¿ya? ¿Pertenece o no pertenece al espacio generado por el 1, 1, 1 y el 2, 1, 0? Pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé, veamos. Para que, a ver, voy a hacer el camino largo y después lo voy a hacer de la manera compacta que lo hicimos en la clase. Eso significaría que tiene que existir coeficientes alfa y beta, tal que alfa por el primero más beta por el segundo da el tercero, da el que está afuera. Algo está en el generado si es combinación lineal de ellos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿existen alfa y beta reales tales que alfa por el primero más beta por el segundo da lo que tiene que dar? Si la respuesta es afirmativa, es porque entonces está en el generado. Si la respuesta es negativa, es porque no está en el generado. Nada más. Es como estar en el plano o no estar en el plano. Está fuera del plano, está dentro del plano. Esos son vectores de R3. Lo que estoy diciendo es que si ese vector está en el plano o no está en el plano. Eso es lo que estoy diciendo. Es un problema que ya hemos hecho cuando hicimos álgebra. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo para vectores generales. Matrices, polinomios, lo que sea. Un detalle. Este sistema, si tiene solución, podría tener solución única o infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, porque esta respuesta, en el caso de que sea afirmativa, podría ser, tiene solución, pero otra opción puede ser, tiene muchas soluciones. Entonces, ese es un detalle que me interesa, porque lo vamos a ver después. En la segunda parte de la clase vamos a usar eso de que si tiene una o tiene infinitas soluciones. Muy importante eso. Ya, ¿cómo se resuelve esto? Alfa más 2 beta igual a 1, alfa más beta igual a 2, alfa igual a 3. Eso no tiene solución. Listo. ¿Vamos? Porque si alfa igual a 3 y beta igual a menos 1, estoy seguro que no va a alcanzar la primera. No sé, yo creo que no debe tener solución porque esto usualmente, cuando hay más ecuaciones que incógnitas, usualmente hay una que se contradice la otra. Yo puse cualquier número. No creo que haya puesto números que funcionen, ¿cachai? Entonces sería como demasiada suerte. ¿Qué? ¿Funciona? Ya, no puede ser. A ver, veamos. Alfa igual 3, beta igual a menos 1. Funciona, cabrón. Desde el segundo, ¿ya? Y entonces sería 3 menos 2. Ya, soy un genio. ¿Listo? Nunca antes conseguido, sí. Efectivamente funciona. No, puede ser, qué hueá. Ya. Bueno, exactamente, ya. Alfa igual a 3 y beta igual a menos 1. Pues, a ver, ustedes se dan cuenta que con estas dos yo puedo tener una solución única, porque son dos ecuaciones que no son una múltiple de la otra y la solución ahí es única. Agregarle una tercera usualmente no funciona. Tiene que ser compatible, tiene que ser la misma solución que funcione. Entonces es raro que funcione, ¿cachai? Entonces por eso es como que tú pones 3 ecuaciones cualquiera y lo más probable es que no tenga solución. ¿Cachai? Bueno, eso pasa. 3 menos 2, 1, ya, sí. Ya, entonces perfecto, el vector está en el plano generado por esos dos directores, es decir, el vector pertenece al espacio generado por los generadores. Ya, como yo les decía, ¿cómo se construye este sistema? 1, 1, 1 son estos tres coeficientes que están aquí, 2, 1, 0 son estos tres coeficientes que están aquí, y 1, 2, 3 son estos tres coeficientes que están aquí. Aquí la frase así de colgar el vector no es necesaria porque son vectores. Ya están colgados, sí, ya son vectores de R3. Entonces, pero el sistema se construye igual. Lo que hicimos después fue hacer lo mismo para matrices, hacer lo mismo para polinomios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que importa. Decir que pertenece es que exista o no exista la combinación lineal. La combinación lineal, esa pregunta de si existen alfa y beta se resuelve resolviendo un sistema de ecuaciones. Si tiene solución única, la combinación lineal es única. Si tiene infinitas soluciones, hay distintas maneras de obtener la combinación lineal. Si no tiene solución, no pertenece al espacio generado. Listo. Eso es lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Pregunta, que sería eso mismo. ¿Cuál es el vector que se genera con esos dos y eso es alfa y ese beta?
para ese mismo espacio generado. Si yo pongo ese alfa y ese beta, ¿cuál es el vector que se obtiene? Es llegar, sustituir acá, y te va a dar un vector que no es ese. ¿Ya? Por ejemplo, si en vez de vector yo quiero ahora averiguar si el 1, 2, 3 funciona o no funciona, y quiero, en vez del 1, 2, 3, quiero el 3, 2, 1. Quiero saber si estos tres vectores están o no están en el espacio generado por esos tres. Bueno, lo que voy a hacer es resolver este sistema de ecuaciones para el vector 1, 2, 3, para el vector 3, 2, 1 y para el vector 0, 1, 0. Como ya sabíamos, eso no hay que hacerlo uno por uno. Se puede resolver simultáneamente el mismo sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque la matriz de coeficientes, ¿de dónde sale? Este 1, 1, 1 y este 2, 0, 1, 2, 1, 0, ¿de dónde sale? De los que están acá, no de los que están afuera. El que está afuera son los términos independientes. La matriz de coeficientes, el sistema de ecuaciones, las ecuaciones quedan con estos que están acá. Alfa por el primero más beta por el segundo. Y esto siempre es lo mismo para todos. Por tanto, cambiar el vector que yo quiero comprobar si está o no está, es cambiar el B. Y resolver esas tres cosas simultáneamente se resuelve 1, 1, 1, 2, 1, 0, que son los vectores que están dentro del generador. Y ahora quiero revisar si está el 1, 2, 3, quiero revisar si está el 3, 2, 1 y quiero revisar si está el 0, 1, 0. Puedo escalonar una sola vez simultáneamente los tres sistemas de ecuaciones y resolver los tres problemas al mismo momento. Francisco, ¿entendiste? Sí. Ya. Fíjense ustedes que cuando yo resuelvo esos tres sistemas de ecuaciones simultáneamente, algunas veces podría tener solución uno y el otro no, y el otro infinita, no sé. No sé cuáles son los vectores que puse, Roche Frobenio para cada uno. ¿No? Bien. Ya, entonces lo que viene ahora es otro concepto distinto que se llama la independencia o dependencia lineal. El concepto que vamos a ver la clase de hoy es dependencia o independencia, son conceptos contrapuestos, lineal. Un conjunto de vectores es linealmente independiente si la única combinación lineal nula es la trivial. Por supuesto, usted no entendió nada de lo que dije, así que no se preocupe que se lo voy a decir en palabras de verdad ahora. ¿Ya? Esa es la definición que aparece en todos los libros de álgebra lineal de todos los tiempos, forever and ever. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a escribir a ver si me entienden ahora. Tampoco van a entender, así que no se preocupen. ¿Ya? Al final de la clase van a entender. O al final del curso, o quizás no. El otro semestre cuando lo vuelvan a hacer. No sé. Dependiendo de si aprueban o no. Tengo un conjunto de vectores, los que sean. Nada de generador ni nada. Estos son la matriz tanto, la matriz tanto, la matriz tanto, la matriz tanto. 3 vectores o n vectores. Yo voy a tomar una combinación lineal de ellos y voy a decir, a ver, suponga que hay una combinación lineal que da 0. Alfa 1 por 1 más alfa 2 por 2, así, hasta alfa n por un. Eso es una combinación lineal. ¿Ya? Y yo digo, a ver, supongamos que es nula. Eso se llama combinación lineal nula. Una combinación lineal es nula cuando devuelve como resultado el vector 0. Por ejemplo, si tengo la matriz menos 1, 0, 2, 1 y tengo la matriz 2, 0, menos 4, 2, menos 2, perdón. Esas son dos matrices y yo puedo hacer una combinación lineal de esas dos que sea nula, la combinación lineal. Por ejemplo, si tomo 2 veces la primera, más la segunda, eso devuelve la matriz 0. Entonces, tomando alfa igual 2 y beta igual a 1, tengo que alfa por A más beta por B da la matriz 0. ¿Sí o no? Menos 2,
4 y 2, claro, puse la otra multiplicada por algo para que me diera lo que tiene que dar, para que dé 0 la combinación nula. Entonces eso es una combinación nula. Fíjense que ni A ni B son las matrices 0, ninguna de las dos 0. Sin embargo, cuando yo hago esa combinación lineal entre las dos, me da la matriz nula. Bueno, por supuesto. Y podría saltar por ella también si quisiera. Bien, entonces, ¿entienden lo que es una combinación lineal nula? Una combinación de vectores, no tienen que ser 2, pueden ser 7 vectores que devuelven el 0. Entonces, lo que dice la independencia o la dependencia lineal es lo siguiente. A ver, si la única manera de lograr eso es poniendo, présteme atención a mí, aquí, todos acá, concéntrense, aquí, olvídense de que existe Sofía, ¿ya? Acá, todos acá, mírenme los ojos. Si la única manera de lograr esto es poniendo alfa igual 0 y beta igual 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Si hay otra manera de lograrlo, como en este caso, que es poniendo alfa igual 2 y beta igual a 1, entonces son dependientes. Si la única combinación lineal que devuelve el 0 es la trivial, ¿cuál es la trivial? Alfa igual 0, beta igual 0, siempre hay combinaciones nulas. Si uno toma todos los coeficientes, esto es igual a 0, por supuesto que va a dar 0. ¿Ya? Entonces, siempre hay combinaciones nulas. Tome todos los alfa igual a 0 y eso siempre le va a dar 0. Si la única manera de conseguir el 0 es poniendo todo igual a 0, los vectores se llaman vectores linealmente independientes. Si hay otra manera distinta, hay alguna combinación lineal nula, que no es la trivial, como en este caso, alfa igual 2, beta igual a 1, entonces los vectores son linealmente dependientes. Para, Sofía, siéntate. Sofía, ya, siéntate. Suficiente. No hay que ser exhaustivo tampoco. Gracias. ¿Entendieron? Entonces, lo voy a volver a escribir ahora, de nuevo lo voy a decir. Los vectores son linealmente independientes, se escribe así, L.I. linealmente independientes, si la única combinación lineal nula, la que da 0, es la trivial. Trivial significa todos los coeficientes son 0. ¿Está ahí en nota? ¿Cachaste eso, no? Si solamente puedo tomar alfa 1 igual 0, alfa 2 igual 0, para hacer 0, entonces la pregunta es, por ejemplo, estas dos matrices no son LI, son LD. ¿Estamos? No son LI, son LD. ¿Qué están pensando? Díganme un primer resultado que se les ocurra. ¿Qué cosas son LI? ¿Qué cosas no son LI? A ver, por ejemplo, a ver, alguien que se le ocurra algo. A partir del ejemplo que yo hice, hay cosas que puedo decir inmediatamente. En la casa también. Si alguien tiene algo que decir en la casa, lo puede decir. Miren el ejemplo. ¿Alguien nota algo en el ejemplo que pueda decirle a él, ya, pero si lo hubiera hecho con tal otros valores, también me hubiera funcionado? O cuando pasa tal cosa, entonces los vectores son LI, o cuando pasa tal cosa son LD. Ya, perfecto. Observación razonable. Un momento, Benja, espérame. Enseguida te doy la palabra. Acuérdense de encender los micrófonos cuando hablen, por favor, sí, para que los chicos en la casa. Lo que dijo Victoria es que la segunda matriz es múltiplo de la primera. O al revés, no sé, da lo mismo. Sí, es lo mismo, son múltiplos medios, no importa. Una matriz es múltiplo de la otra. A ver, perfecto, ya, sí, eso es cierto. Y ahí, claro que uno puso este para que fuese el otro y que cuando se sume se mate uno con el otro y el cero. Eso es lo que yo hice. Ya, alguien puede enunciar una propiedad general para vectores cualquiera, no necesariamente matrices, por ejemplo, polinomios o vectores de Rn, que tenga esa idea. O sea, Benjamín. O sea, lo que haya como pensado es que una matriz podría ser LI si es que supongamos que en uno de los dos componentes la casilla 1,2 es 0 y en la otra matriz la casilla 1,2 es distinto a 0. Venga, Entonces ahí, estás mirando el ejemplo de matrices concretas de 2 por 2.
Pregunta, traten de generalizar alguna propiedad que funcione para vectores. Llámenle vectores, no le llamen matrices ni casilla 1, 2. A ver, Sofía, di algo. Si uno es múltiplo de la otra, va a suceder esto de que con algún coeficiente se va a dar 0. Y eso significa, a ver, voy a tratar de enunciar eso. Si un vector es múltiplo del otro, entonces, ¿son LI o son LD? Póngase de acuerdo. Yo acabo de definir lo que es LI y lo que es LD. LD. A ver, LI significa que la única manera de hacer cero es poniendo todo cero. Si hay otra manera de hacer ceros, como en este caso, entonces son linealmente dependientes, LD. Entonces, lo que dice Sofía es una conjetura que dice lo siguiente. Si un vector es múltiplo de otro, entonces los dos vectores son linealmente dependientes entre sí. Esa es la conjetura. ¿Estoy bien, no? Lo dije bien. Perfecto. Demuéstrelo. Vamos. Porque es una conjetura. No hay por qué creerle a Sofía. Yo les recomiendo que no le crean a cualquiera. ¿Ya? Sí, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer, pero eso no es matemática, eso es religión. ¿Vamos? Demuestran este tipo de cosas, se tiene que demostrar con vectores, matrices o con vectores generales. Eso es lo que quiero. Lo que acabo de hacer ahora es lo siguiente. Yo les puse un ejemplito simple, les hice una definición y les pedí conjeturen algo. Sofía conjeturó algo que no sabemos si es verdad o es mentira. ¿Ya? No, por favor, no sabemos todavía. Y yo les pido, a ver, demuéstrenlo, a ver si pueden demostrarlo. Si lo pueden demostrar, efectivamente la conjetura es una propiedad verdadera. Si no, no, mira, no nos dimos cuenta que en este caso no funciona. Ya no era verdadero, era falso. Eso es lo que hacen los matemáticos. Eso es producir conocimiento, ¿cachai? Así se hace. Uno dice, esta propiedad, ¿qué pasará aquí? ¿Será que esto es verdad? ¿Este ejemplo es verdad siempre? Porque eso es lo que acabamos de hacer. Este ejemplito, ¿será verdad siempre? Y eso es lo que quiero que demostremos. ¿Alguien se atreve a escribir la propiedad así como genérica para vectores de espacios vectoriales cualquiera? Yo tengo una idea, pero igual dudo si es que está correcta o no. ¿Una idea para la demostración? Sí. Ya, voy a escribir entonces la propiedad. Suponga que tengo dos vectores en un espacio vectorial cualquiera. Pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser vectores, pueden ser aviones, pueden ser perritos, pueden ser lo que quieran. ¿Ya? Lo que decía Sofía era, si U es igual a lambda por B, si uno es múltiplo del otro, con lambda un número real cualquiera, U es una matriz, lambda es el -2 que está ahí, y B es la otra matriz. Entonces, el conjunto formado por los vectores U y B es linealmente dependiente. Esa es la propiedad, que de hecho es cierta, es verdadera, aunque yo la puse en duda, pero es verdadera. Y eso, por ejemplo, le podría salir en una prueba. Demuestra que son vectores múltiplos de los son LD. Ya, perfecto, a ver. Benjamín, te escucho. Ya, o sea, a mí, por ejemplo, se me ocurriría definir así como sea A el vector y así como ponerlo así como de A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, y tengamos B otro vector y decimos que B es igual a un alfa por el vector A, con un alfa distinto de 0. Espera un poquito, déjame tratar de ir ayudando a entender. Ya eso lo escribí en la pizarra. Si tú miras la pizarra, lo que está escrito dice eso. Sí, se me ocurre poner eso. Entonces, decir que si yo tomo el vector A y lo multiplico por ese mismo escalar y le resto el vector B. Benjamín, no hay ningún vector A. Los vectores se llaman U y B. Bueno, el vector U. Si tomo el vector U y también lo multiplico por ese escalar y le resto el anterior. O sea. Perfecto. Está perfecto lo que estás diciendo. Está perfecto lo que estás diciendo. Si tomo el vector U, que está ahí, ¿ya? Y le resto el vector lambda por B, eso obviamente va a dar 0. ¿Eso es lo que querías decir, Benjamín? Si U es igual a lambda por B, paso restando para el otro lado y tengo que U menos lambda B igual a 0.
Y aquí acabo de construir una combinación lineal específica donde el primer coeficiente vale 1, como decía Benjamín, y el segundo coeficiente vale menos lambda. Acabo de demostrar que existe una combinación lineal de U y de B que es nula, que no es la trivial. Por tanto, los vectores son LD. Así de simple. Es pasar restando nomás. La demostración es muy simple. Si eso es verdad, entonces es fácil encontrar una combinación nula que no sea la trivial. Yo lo que quiero aquí es que ustedes se den cuenta cómo se demuestran las cosas en matemáticas. Hay un lenguaje, hay una manera de decir las cosas, que puede ser muy simple cuando usted la ve resuelta, ya está hecho, sí, que fome, que fácil la cuestión. Ya, pero no es lo mismo entender lo que está escrito que hacerlo uno, producir uno la demostración. Esa cosa de escribirlo en el lenguaje correcto, yo espero que en algún momento usted desarrolle esa habilidad de poder pasar de lo que hablamos a escribirlo como propiedad, a demostrarlo. Son 3 pasos distintos que significan un manejo diferente. Entonces, necesito que lleguen a ese tipo de desarrollo. Dime. ¿No habría que hacer la diferencia cuando alfa es igual a, o sea, cuando lambda en este caso es igual a 0? Porque si es 0, yo tendré que multiplicar U por 0, entonces en ese caso me quedaría como LI, ¿o no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo 2 vectores? El vector... ¿qué pasa si lambda vale 0? El vector U es nulo. ¿Y B? Puede ser un vector cualquiera. También. Perfecto. B, pongámoslo distinto porque si es 0 no tiene... B cualquiera. Pregunta, ¿esos 2 vectores son LI o son LD? Esa es la pregunta. ¿Por qué? La única manera de multiplicar este por algo y este por algo que dé 0 es ponerle 0 a los 2. Ah, no. Entonces no son LI, entonces son LD. Eso es lo que hay que saber. ¿Es la única manera de hacerlo? Sí, son LI, no, son LD. Punto. Esa es la respuesta que hay que dar. Entonces, si el lambda fuese 0, es porque el U es el vector 0. Entonces, voy a hacerme de nuevo la pregunta. Si tengo el vector 0 y tengo cualquier otro vector, por ejemplo, este conjunto donde uno de los dos es 0 y el B puede ser cualquier cosa, incluyendo el 0, también si quisiera. ¿Por qué no? ¿Esos 2 vectores son LI o son LD? Son LD inmediatamente porque yo puedo hacer 0 más 3 por 0 más 0 por B. ¿Y eso cuánto da? Este es vector y este es vector. Esos son números. Esto es un alfa, esto es un beta, esta es la matriz 0, esta es la matriz que quiera, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con los ceros. Este 0 no es igual a este 0. Este 0 es del espacio vectorial, el polinomio 0, la matriz 0, el vector 0, y estos son numeritos. Entonces, el alfa y el beta son escalares, los U y los B son vectores. Entonces, ese 0 no es el mismo que este. Yo no le pongo flechita arriba, así que aquí quedó la escoba. Porque estoy diciendo 3 por 0 más 0 por B y este 0 no es lo mismo que este 0. Y usted no cacho nada. Cuidado con eso. Usualmente cuando uno ve los libros de álgebra, estas cosas tienen flecha. Los vectores se ponen con flechita arriba, aunque sean matrices, aunque sean polinomios. Se le pone flechita o se le pone negrita para distinguir el número del... Bueno, está lo mismo. Esto es 0. Y fíjense que aquí tengo una combinación lineal. Alfa vale 3, beta vale 0. No es la trivial, porque la trivial es que todos sean iguales a 0. La trivial es que todos sean iguales a 0. La trivial, por supuesto, que siempre funciona. Siempre va a dar 0, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿hay otra o no hay otra? En este caso hay otra combinación lineal que da 0, que no es la trivial, por tanto los vectores son LD. Eso significa, Benjamín, que no había que hacer la diferencia. Si uno de los vectores, si lambda fuese 0, es porque uno de los vectores era 0 y también se obtiene la misma consecuencia de la conjetura. Siguen siendo linealmente dependientes, así que no hay nada, no es un contraejemplo. ¿Ya? No es un contraejemplo. No hay que diferenciar si el lambda es 0 o no, basta con que sea cualquier real, funciona igual. Eso es hacer matemáticas. Ya, yo sé que ustedes no están estudiando matemáticas, ustedes están estudiando ingeniería. Ok, pero a este nivel básico deberían saber cómo se establecen las propiedades en una teoría. ¿Ya? ¿Sí?
Entonces, si no son múltiplos del otro, ¿son necesariamente linealmente independientes? Como si Está los dos diciendo a ver, el recíproco, no el contrarrecíproco, porque el contrarrecíproco por supuesto que, No, pero- por supuesto que es cierto. Déjame escribir el contrarrecíproco. El contrarrecíproco sería, si dos vectores son LI, entonces uno no es múltiplo del otro. Eso es verdadero, porque el contrarrecíproco es equivalente al directo. Entonces, si ya probamos esto, el contrarrecíproco tiene que ser verdadero. Y eso es verdad. Si dos vectores son LI, entonces no puede ser uno múltiplo del otro. Pero lo que está diciendo Sofía es diferente. Lo que está diciendo Sofía es, no esto implica no esto, que ese no es el contrarrecíproco, ese se llama recíproco. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si dos vectores no son múltiplos uno del otro, ¿son LI? Es una pregunta, es otra conjetura diferente. A ver, es súper interesante lo que acaba de pasar. Probamos P implica Q. Sofía pregunta, ¿no P implica no Q? Eso no es equivalente a esto. Pueden tener valores de verdad distintos, o pueden ser verdaderos los dos, no sé, dependiendo. Pero esto no es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que Q implica B. No esto implica no esto. Esto es lo mismo que Q implica P. Es ver si yo puedo poner la flecha para el otro lado. Si son LD, entonces son múltiplos. Entonces, ¿cuál es el contrarrecíproco de este? No esto implica no esto. Entonces, quiere decir que esta es lógicamente equivalente a Q implica P. Y estas dos no tienen por qué ser verdad simultáneamente. Entonces, para probar esto que tú me estás diciendo, yo voy a probar que efectivamente, si son LD, entonces uno es múltiplo del otro. Voy a probar si este es verdadero, por tanto se cumple lo que dices tú, y entonces esta cosa en vez de ser sí, esto, entonces lo otro es sí, solo sí. Porque se cumple para los dos lados. Lo que es verdadero, porque si son, a ver, esto es muy fácil de probar, porque si uno es LD con el otro, es porque existe alfa y beta distintos de cero, tales que uno hay una combinación lineal que no es trivial. ¿Ya? Te necesito espacio. Eso es lo malo de la pizarra chiquitita. Tengo una solución tecnológica para esto. En vez de tener esta cosa así fija, necesitamos un riel para allá, donde yo pueda correr el captivo para el otro lado. Y seguirme en la pizarra al lado. Un captivo aquí, como un go captivo, así. Dígame, espérame, no me cortes la inspiración, por favor, no me cortes la inspiración. Perdón. Espérame. Voy a terminar eso. Lo que dice aquí es, si U y B son LD, son linealmente dependientes, entonces U es múltiplo, a ver, voy a ponerlo, existe un lambda tal que, ya eso. Existe lambda real tal que U igual a lambda por B. A ver, voy a demostrarlo yo. Si existe, a ver, si son LD es porque existen alfa y beta. Uno de los dos distintos de cero. No tienen por qué ser los dos distintos de cero. Puede ser uno cero y el otro no. Con eso ya basta para que no sea la trivial. Lo que pasaba arriba. Podría ser uno de los dos igual a cero, el de que acompaña al B, pero el que acompaña al U era distinto de cero. Ya entonces no es la trivial. Dice, si con alfa distinto de cero o beta distinto de cero, uno de los dos no tiene por qué ser los dos a la vez, tal es que alfa por U más beta por B, alfa por U más beta por B es igual a cero. Entonces, si hay uno de los dos que es distinto de cero, el alfa o el beta, divide por ese en la ecuación. Uno de los dos distintos de cero. Supongamos que es el alfa. Divide por alfa. ¿Eso que me queda? U igual a beta sobre alfa, perdón, más beta sobre alfa por B igual 0. Como esto paso para acá restando, me queda la U igual a menos beta sobre alfa por B, es decir, existe un lambda tal que U es igual a lambda por B. Efectivamente, el recíproco también es correcto, por tanto, esa proposición de arriba dice, si dos vectores son LD, sí, solo sí, uno es múltiplo del otro.
Muy bien. ¿Alguien en la casa alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Siguen respirando? Profe, Dígame. yo tengo Dígame. una duda, pero acerca de la, como de la pauta de la prueba, acerca de las soluciones. Si lo podemos hablar, no sé si lo podemos hablar más rato o lo hablamos por mail, no sé cómo la acomoda. Pero ahora no. Sí, ni un problema. Mándeme un correo, si quiere lo hablamos después, como usted quiera. ¿Ya? Ya, sí, ya, gracias. Un poco el volumen de la Sí, sala. se podría bajar el volumen de la sala, sí. Sí. Francisco va a bajarlo ahora, al tiro. Gracias. Dígame, Sofía, ¿qué me iba a preguntar? ¿Dos vectores tienen que pertenecer al mismo conjunto? ¿Tienen que estar en el mismo, por ejemplo? Sí, tienen que ser las dos matrices, tienen que ser las dos. Mira, tienen que estar en el mismo espacio vectorial. ¿Por qué? Eso. Porque yo necesito que se pueda hacer combinaciones lineales de ellos y que el resultado de la combinación lineal vuelva a estar en el mismo conjunto. Y esa es la propiedad que tienen que cumplir los espacios vectoriales, fíjate tú. Por eso yo necesito moverme solo entre matrices del mismo orden o polinomios del mismo grado, porque para que cuando yo hago una combinación lineal, el polinomio que da yo lo pueda comparar con los otros, si está o no está, si es cero o no es cero. Entonces, claro, esto funciona donde funcionen las combinaciones lineales, y esos son los espacios vectoriales. ¿Podría dar un ejemplo de un LI? Buena pregunta esa. Buena pregunta esa. Lo vas a construir tú. ¿Qué pasa si los dos vectores son nulos? Ya, déjenme seguir. Perfecto. Oye, la pregunta súper buena, todas las preguntas, muy buenas. Dime un vector que sea LI como el primero. Acuérdate que son LD, sí, solo sí, uno es múltiplo del otro. Porque todos son múltiplos, o sea, no, mentira. ¿O sí? No sé, dime tú. Yo Ay, no sé, se me confunden los términos. No podías aprender nada. Es que el 1 multiplicado por cualquier cosa me va a dar un múltiplo de 1, pues. Pero no es solamente el primer numerito, es el vector completo el que tiene que ser múltiplo del otro. ¿Cómo son los múltiplos del 1, 1? Multiplica por 2 ese vector, ¿cuánto te da? 2, 2, Multiplícalo por 3. 3, 3. Por Ahora, eso. tiene algo que no sea múltiplo del primero. Ah, sí, pues ya. Ya. Todos los múltiplos del primer vector tienen las dos componentes iguales. Basta tomar uno que no tenga las dos componentes iguales y no es múltiplo del primero, por tanto es LI. Porque la cuestión era sí y solo sí. Entonces, si son múltiplos, son LD. Si no son múltiplos, son LI. Aquí tienes tu ejemplo de conjunto de vectores LI. Es fácil encontrar un conjunto LI. Lo que pregunta Sofía, ¿este conjunto? ¿Es LI o es LD? Déjame llegar a tu pregunta, déjame utilizar lo que tú preguntaste, déjame hacer mi show, ¿ya? Déjame hacer mi show. ¿Por qué LD? Lo acabamos de ver, pues, Lo porque vamos a ver. podemos... Allá arriba estamos 0,b. Era LD, eso es 0,b. Y de hecho, esto también es 0,b. Eso es lo mismo que 0,b, que 0,b, que 0,b. Arriba el b era cualquier cosa. Entonces, conjetura. Si un conjunto contiene al vector 0, inmediatamente es LD. 0 es LD. A ver, veamos. ¿Ese conjunto es LI o LD? ¿Hay alguna combinación lineal que pueda hacer de ese conjunto que dé la nula? Por supuesto, 3 veces la matriz 0. ¿Cuánto da? Da la matriz 0, es la combinación nula. Hay una combinación no trivial,
queda la nula, por tanto es LD. Entonces, el conjunto que contiene un único elemento siempre es LI, salvo que sea el conjunto cero, el conjunto que contiene el cero. Ese es LD. Las combinaciones lineales de un elemento son alfa por. Son los múltiplos. Esas son las combinaciones lineales de un vector solo. Cuando no hay con quién sumar, las combinaciones lineales son alfa por el vector. Entonces, como tener un vectorcito, la recta, esas son las combinaciones lineales del vector. Cuando tengo dos vectores, las combinaciones lineales son el plano. Alfa por el primero más beta por el segundo. Cuando tengo tres vectores, las combinaciones lineales son el espacio. Y así, estoy hablando geométricamente para que entiendan un poco, pero cuando ya me vaya a las matrices no les puedo mostrar nada, no hay representación geométrica. Hay representación algebraica. Segunda pregunta. ¿Qué pasa si a este conjunto yo le agrego otro cero? Ah, pero ahí estamos mal, porque el conjunto no crece si yo le pongo otro cero, es el mismo conjunto. Entonces ese conjunto, acuérdense que en los conjuntos no se repiten los elementos, es el mismo. Entonces como que ponerle 2 ceros es el mismo que antes y era LD, así que sí, seguía siendo LD. ¿Viste cómo llegó a tu pregunta? ¿Viste cómo llegó a tu pregunta? Ya. Entonces, en un conjunto no tiene mucho sentido que el conjunto tenga todos los vectores ceros. Pucha, es el mismo que tener uno solo. Los conjuntos cuando le repito los elementos no crecen, siguen siendo el mismo. ¿Qué va a saber esto? Nada, es para hacer más feliz la vida. Por ejemplo, si yo tengo un hijo de tu edad, ¿ya? Y llegas tú a mi casa y mi hijo te presenta como su polola, yo lo primero que te voy a preguntar, ¿cuándo un conjunto de LI y cuánto de LD? Si no sabís, no podéis entrar a mi casa. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para pololear más nomás, para tener más posibilidades en la vida, para supervivencia de la especie. Nada más. ¿Ya? ¿Tú crees que yo a mi hijo le voy a permitir que pololee con una picante que no sabe lo que es un LI y un LD? No. Ningún motivo, olvídalo. No. Tendrá que estudiar álgebra lineal, no hay problema. Si aprende álgebra, no hay problema, pero imagínate que esos nietos, no. ¿Estamos? No me vuelvan a preguntar eso. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Para ser ingeniero. Si no sabía esto, no podéis ser ingeniera. Porque no te voy a pasar no te voy a dar el título, ¿cachai? Si no sabía esta cuestión. Después vamos a ver para qué sirve. ¿LI siempre será LD y el RE o...? Exacto, es binaria la cuestión, porque fíjate que lo decía arriba. No lo decía arriba. Exacto, no hay otra opción. Si existe la combinación lineal no nula, no trivial, es LD. Si no existe, se llaman LI. Entonces no hay una tercera opción, son solamente esas dos cosas. El conjunto tiene solo un elemento, es LI. Si el conjunto tiene... Solo un elemento. Eso es lo que quiero mostrar ahora. Quiero mostrar que si tengo un conjunto de vectores, donde uno de ellos es el 0, el 1 es igual a 0, entonces ese conjunto es LD, inmediatamente. Linealmente dependiente, siempre. Muy simple. Construya una combinación lineal de esos vectores que es 0 y que no sea la trivial. Si la encuentro, estamos. Demostrado por construcción. Vendría siendo lambda con 0 más... ¿Lambda cuál? ¿Lambda cualquiera? Lambda sub 1. O ¿Pero lambda cualquier cosa? Cualquiera, ¿Lambda? cualquiera. No, 0 no puede ser, porque si no sería la trivial. O sea, distinto de 0. Ah, ya, lambda distinto de 0. Tomo un lambda distinto de 0. N. Lambda 0 más... Veo U2, no sé si una vez una vez. O sea, lo que sigue los vectores generadores. ¿Y cuál es el coeficiente? Cualquiera. No, si pongo cualquiera no tiene por qué dar 0 al final. O sea, 0. Ah, ya, 0 por U2. O sea, todos los restantes van a ser 0. Eso, muy bien. Ahí está. Eso es. Ahí hay una combinación lineal que obviamente da 0, porque todo esto está multiplicado por 0, y este 0 también, porque multiplicado por lambda, que no es la trivial, porque tienes todos iguales a 0 menos el primer elemento, menos el primer coeficiente. Entonces, ahí hay una combinación lineal no trivial que da 0. Por tanto, los vectores son LD. Efectivamente, si un conjunto de vectores contiene el 0, inmediatamente es LD. No hay que probar nada. Por simple inspección, no, está el 0, no puede ser LI. Listo.
Entonces, si a mí me dan un conjunto de vectores y está el 0, no hay nada que comprobar. Es LD al tiro. Muy bien. Por ejemplo, si me dan un conjunto de vectores y hay alguno que es múltiplo del otro, tampoco hay que comprobar nada. Son LD. ¿Ya? Por ejemplo, eso es la otra propiedad. Supongan que hay uno, el segundo es múltiplo del primero, y los otros pueden ser lo que quieran. U3, U4, lo que sean. Si hay uno que es múltiplo del otro, el conjunto inmediatamente es LD. Obvio, pongo lambda por menos lambda por el primero, más 1 por el segundo. El segundo es este, así que es 1 por el segundo. El coeficiente de este es el 1, y el coeficiente de este es menos lambda, más 0 por B3, perdón, por U3. ¿Cuánto da eso? Nula, y no es la trivial. Entonces, de nuevo, si contiene el 0, es LD. Si uno es múltiplo del otro, es LD. ¿Ya? Son cosas que no pueden pasar para tener conjunto de ley. En la casa, ¿alguna pregunta? Hernán, Ignacia, Martina, Francisco, Profe, Diego, Francisca. Yo no entendí la demostración que hizo del LD. La del lambda sub 0 más 0 por B2. Todo eso. ¿Esta que estoy señalando en la pizarra? Sí, esa. Mira, lo que hice ahí, yo tengo el conjunto de arriba que contiene al 0, al U2, al U3, es decir, lo que estoy diciendo es, si un conjunto de vectores contiene al 0, entonces es inmediatamente LD. ¿Qué significa eso? Si yo lograse encontrar una combinación lineal de esos elementos que dé 0 y que no sea la trivial, entonces es verdad lo que estoy diciendo. Y aquí lo que hice fue construir una donde el primer coeficiente es lambda, el segundo coeficiente es 0, el tercero es 0 y todos los demás son 0. Ahí escogí un alfa 1, un alfa 2, un alfa 3, los puse multiplicando a los vectores del conjunto, alfa 1 por el primero, alfa 2 por el segundo, alfa 3 por el tercero y así, y el resultado da 0, es decir, la combinación lineal es nula, pero no todos los coeficientes son ceros. Ah, Sí. ya. Ahí me quedó claro. Eso era. Ya, gracias. Ya el teléfono. Aplica para conjuntos y espacios vectoriales. No es lo mismo conjunto que espacio vectorial. Estoy hablando sí de sé, 2 pero- vectores, 3 vectores, 4 vectores. No estoy hablando de un espacio vectorial. El concepto de linealmente dependiente o independiente se le aplica a, toma estos 3 vectores, ¿son LI o son LD? Toma estos 4 vectores, ¿son LI o son, se le aplica a conjuntos de vectores finitos, de hecho, ¿ya? De eso estamos hablando. Que por supuesto, todos ellos pertenecen a un espacio vectorial más grande donde se pueden hacer combinaciones lineales, sí. Y ahora vamos a hacer lo que hay que hacer. Determine si ese conjunto de vectores es LI o es LD. ¿Está el 0? ¿Hay alguno que es múltiplo del otro? Ya, entonces no podemos salir al tiro así con la respuesta en la mano. Bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. No hay salida corta, no hay atajo. Los 3 vectores, ¿Qué significa eso? A ver. que puede hacer combinación lineal solo entre 2. Cuando tú haces combinación lineal entre 2, El estás otro haciendo entre cero. los 3, porque Ya, estás sí. poniendo 0 en el tercero. Entonces, Ya. una combinación lineal de 2 o de 1 sigue siendo una combinación lineal de los 3. Ya. Sí, sí. Preguntáis puras cosas clever tú. Es como que... Sí, no, es impresionante. Tú estás en cualquier lado, pero está igual. ¿Cachai? ¿No? Eso me sorprende igual, me sorprende. Tenía esa capacidad.
Ya, pues. ¿Cómo? ¿Cuál? A ver, obviamente que vamos a tener que escalonar algo, no sé si cachan. Sí, todo se hace escalonando, pero escalonando, ¿qué es lo que escalono? La pregunta importante no es cómo se hace, porque cómo se hace es escalonando. La pregunta es escalonando qué. ¿Qué es lo que tengo que construir? ¿Qué es lo que hay que escalonar? Eso es la pregunta en cada problema. A ver, apliquemos la definición. Escribamos una combinación lineal nula de esos vectores. Apliquemos la definición, tal cual. Bueno, voy a poner alfa por el primero, más beta por el segundo, para que sepan ustedes de dónde sale lo que hay que hacer. Más gamma por el tercero. Supongamos que esa combinación lineal es la nula. Pregunta. ¿Esa ecuación vectorial tiene solución única o no tiene solución? Perdón, ¿tiene solución única o tiene infinitas soluciones? No puede no tener solución porque siempre hay solución. 0, 0, 0 siempre es una solución, así que solución siempre tiene. ¿Ya? Entonces tiene una única solución, si la única combinación lineal nula es la trivial, o tiene infinitas soluciones. Hay otras combinaciones lineales que no son las triviales, donde puedo encontrar valores de alfa, beta y gamma. Si la respuesta es, eso tiene solución única, los vectores son LI. Si la respuesta es, eso tiene infinitas soluciones, los vectores son LD. Entonces, fíjense ustedes que la pregunta de si un conjunto de vectores es LI o es LD es equivalente a responder la pregunta de un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Tiene solución única o infinitas soluciones? ¿Y cuál es el sistema de ecuaciones? No sé, aquí queda alfa menos beta más 4 gamma igual 0. 2 alfa más beta menos gamma igual 0 y 3 alfa más 2 gamma igual a 0. Ahí está el sistema, no sé si lo ven, obvio que está ahí, lo puedo escribir si quieren. Que lata, ya lo voy a escribir ya. Alfa menos beta más 4 gamma igual 0, ya. 2 alfa más beta menos gamma igual a 0 y 3 alfa más beta más 0 por beta más 2 gamma igual a 0. ¿Cuál es la matriz que hay que... La matriz ampliada eso, como es homogéneo, no hay que ampliar nada. ¿Cuál es la matriz? 1, 2, 3, menos 1, 1, 0, 4, menos 1, 2. Los vectores colgados. Entonces, la matriz que hay que escalonar es la que se forma colocando en columnas los vectores que están en el conjunto que quiero probar si es LI o no es LI. No hay que ampliar la matriz porque la pregunta de si esos son LI o LD se resuelve, se contesta resolviendo un sistema de ecuaciones homogéneo. Por tanto, no hay que poner la columna del B. Entonces, ¿qué matriz hay que escalonar? La que se conforma colgando los vectores. ¿Cómo está, Carlito? Pero por supuesto. Está castigado y siéntese el... Señores, esto es teorema fundamental de matrices invertibles. Si el sistema homogéneo A por X igual 0 tiene solución única, la matriz es invertible, si no, ¿cacharon o no cacharon? Estamos ahí. Pero espérese, ¿qué pregunta respondimos en la clase pasada? A ver, espérese, porque esto ya lo he visto antes. No, por aquí, no por allá. Magia pura voy a hacer. Pregunta, ¿el vector 4, 5, 6 pertenece o no pertenece al generado, aquí estamos mal. A lo generado por esos tres vectores. La respuesta a eso, ¿cómo era? Si existe alfa, beta y gamma, está que alfa por el primero más beta por el segundo más gamma por el tercero es igual a el vector que está acá, chuta, sorry. Más beta por el segundo, más gamma por el tercero, tiene que ser igual al vector que quiero comprobar si está o no está en el espacio generado. Ya, pero entonces, perdón, pero esto es A por X igual 0 y esto es A por X igual B.
Ah, chuta, ¿con qué matriz? Miren la matriz, es la misma, pues cuelgo los vectores, 1, 2, 3, menos 1, 1, 0, pero ahora sí tengo que ampliar la matriz porque quiero verificar si el vector está o no está en el espacio generado por las columnas de la matriz A. Si está dado vuelta eso, da igual. Sí, da igual, eso Ya. lo podéis poner en cualquier lado, sí. Es como el subconjunto, que puede estar por un lado para el otro, el menor igual, es lo mismo. Esas son cosas que uno va aprendiendo. Sorry, esto es ampliado por el 0, 0, 0, este es el sistema de ecuaciones homogéneo, este es el sistema de ecuaciones no homogéneo. Moraleja, la pregunta de si un vector está o no en el espacio generado por otros tres es equivalente a responder si el sistema de vectores es LI o es LB. Es la misma matriz la que se analiza. Responder esta pregunta es el sistema A por X igual B, el no homogéneo, y responder esta pregunta es el sistema de ecuaciones homogéneo A por X igual 0. Pero por el teorema de matrices invertibles, en el caso que esta cuestión sea cuadrada, las dos preguntas son equivalentes. Si la A es invertible, este sistema tiene solución única y este sistema tiene solución única. Si el A no es invertible, este sistema tiene infinitas soluciones, este sistema no tiene solución. O tiene infinita. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, porque aquí volvemos a Roche-Frobenius, al teorema de matriz invertible, a lo que ya sabíamos. Cuidado, una cosa importante. Para aplicar el teorema de matriz invertible, la A tiene que ser cuadrada. Cuando la matriz es cuadrada, se utiliza el teorema de matriz invertible. Cuando la matriz no es cuadrada, se utiliza Roche-Frobenius, el rango de la ampliada con la no ampliada, qué sé yo. Entonces, hay que tener cuidado. En este caso son tres vectores de R3, por tanto la matriz queda cuadrada. Pueden usar el teorema de matriz invertible. Entonces, a ver, pregunta. ¿Qué pasa si esta matriz es invertible? Este sistema tiene solución única, la trivial, por tanto los vectores son LI. ¿Qué pasa si esa matriz es invertible? El sistema este tiene solución única, por tanto, efectivamente, esto sí está en el generado por esos tres. ¿Cacharon? Entonces, las dos preguntas de si está en el generado o no, o si es LI o no, se resuelven ambas respondiendo a la pregunta. Perdón, cometí un error acá, lo voy a rectificar. Tengo que escalonar primero, porque tengo que ver si esto es compatible o no, porque podría ser que esto me quedara... no, nada que ver, no me puede quedar 0 igual a 1, porque si es invertible, me va a escalonar perfecto. No, esto siempre tiene solución. Si la matriz es invertible, siempre tiene solución única. ¿Ya? No me equivoqué, estaba bien lo que estaba diciendo. Ya, pues respondan la pregunta, pues. Respondan la pregunta, ¿son LI o no son LI? ¿Por qué? ¿Qué te dio solución qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Escalonaste. ¿Y cuánto te dio la escalonada? Escalonó perfecto, rango 3. Ya, listo. Cuando uno escalona los tres escalones de tamaño 1, así que la matriz escalona perfecto, eso significa que tiene rango 3. Todas las filas tienen un 1 principal. Si tiene rango 3, por el teorema fundamental de matrices invertibles, la matriz tiene inversa. Si tiene inversa, esto tiene solución única. Y este tiene solución única. Así que esos tres vectores son LI y además generan a cualquier cosa que yo le coloque acá. No solamente al 4, 5, 6. Da lo mismo lo que le coloque en el B, va a estar generado por esos tres vectores. Entonces, tenemos un conjunto de vectores que es LI y además genera a todo R3. Cualquier vector de tres componentes que yo le coloque acá va a tener solución única el sistema de ecuaciones. Va a existir un alfa, un beta y un gamma que va a hacer que se obtenga ese vector. Entonces genera lo que generan esos tres vectores, que es todos los vectores de R3. Entonces, el generado por eso no solamente es que pertenezca a ese, es que es cualquier vector de tres componentes está generado por esos tres vectores. Cuando yo tengo un conjunto de vectores con esas dos propiedades, genera a todo el espacio y además es LI, estoy en presencia de lo que se llama una base del espacio vectorial. Un conjunto de vectores es base de un espacio vectorial B si cualquier elemento de B es generado por esos vectores y además de eso los vectores son LI.
generador y LI. Son dos cosas distintas. La única combinación lineal trivial tiene que ser la nula, y además de eso, cualquier vector del espacio tiene que estar generado por esos dos vectores. Por esos vectores, perdón. Sí, por supuesto. Qué buena onda, se nota que no... se nota que no he hecho gracias. Espérate, no, cuando ya que se mueran, da lo mismo. Que vean el video después. No, lo voy a repetir. Un conjunto de vectores es base de un espacio vectorial si el conjunto de vectores, primera cosa, el conjunto de vectores es linealmente independiente. Segunda cosa, lo generado por esos vectores es exactamente todo el espacio vectorial. Esto es lo que significa que cualquier elemento de B se puede escribir como combinación lineal de esos vectores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo gráfico que ustedes conocen. ¿Sí? Arriba donde dice es base de un... ¿Qué significa la B chiquitita? Espacio vectorial. Ah, ya. No escribí tanto. E.B es espacio vectorial, LI es linealmente independiente, LD es linealmente dependiente, CL es combinación lineal. Son abreviaturas que uno como que va usando para no escribir tanto. Por ejemplo, presten atención a lo siguiente. Supongo que yo tengo dos vectores en el espacio. ¿Ya? Dos vectores, el vector U1 y el vector U2. ¿Ya? ¿Qué es lo que generan esos dos vectores en el espacio? El plano donde están contenidos. Entonces, aquí tengo lo que generan ellos dos, es decir, lo generado por esos dos vectores es el plano, llamémosle pi, no sé. ¿Y esos dos vectores son LI o no? ¿Cuándo dos vectores son LI? ¿Sí, solo sí, cuándo? Uno múltiplo de otro. ¿En los vectores geométricos qué significaba que uno fuese múltiplo del otro? No, cuando no son múltiplos son LI, exacto, cuando no es uno múltiplo del otro. Y en geometría, ¿qué significa que un vector sea múltiplo del otro? Está en la misma dirección, tiene la misma dirección. Entonces, ¿esos dos vectores tienen la misma dirección o no? Entonces son LI. Estos dos vectores no son LI, son LD porque este es múltiplo de este. Entonces, geométricamente, ser múltiplo es ser paralelo. ¿Ya? Ahora, no puedo decir eso de las matrices, pues. No puedo decir que una matriz va en la misma dirección que la otra matriz, que esa weá, profe, ¿de qué está hablando? Nada que ver, pues. Entonces, ¿cómo se dice eso para las matrices? Una es múltiplo de la otra. ¿Cómo se dice eso para los vectores? Son paralelos. Entonces, en geometría hay una manera de decir las cosas que uno la guarda para el álgebra lineal y la dice como algebraicamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que estas cosas ya las hemos visto antes. Lo que pasa es que no las llamamos así, pero es lo mismo que tener múltiplo. Entonces, como no son paralelos, son LI. Entonces, tengo un par de vectores que son LI. Entonces, si tengo dos vectores LI que generan a todo un espacio, puedo decir que el conjunto de los dos vectores U1 y U2 es una base de pi. Del espacio vectorial que es el plano. Eso es lo que acabo de decir. Tengo dos vectores que generan un plano. Me están penando. Tengo dos vectores que no es uno múltiplo del otro, no van a la misma dirección, por tanto son LI. Entonces tengo una base. Ese es el ejemplito más sencillo que ustedes conocen ya de base. Ya sabían eso. Ahora le estamos llamando base a ese tipo de cosas. Pregunta. Pongámosle un tercer vector en el mismo plano. ¿Es base de pi?
Sí. Belén, ¿sí o no? Mira, está entretenida, mira, la belleza tonteando, mira. No, si yo te digo a ti, tenéis que venir a clase de Belén, no podéis seguir a ese. No. Ya. Sí sé, pero no he podido venir, o sea, no voy a poder venir por unos días. Bueno. ¿Alguien que quiera opinar que no sea Sofía, por favor? Dime, Victoria. ¿Sí? Sí. Apágame el respeto. ¿Por qué sí? Linealmente independiente. ¿Por qué son LI? ¿Por qué? Porque no son paralelos. Ah, perdón, warning. Empieza una luz roja así, te caen los pacos encima. No, momento. Estás generalizando una propiedad que era para dos vectores. Si este es múltiplo de este, no son LI. Aquí tenemos tres vectores. Mucho cuidado. La propiedad que se decía que si uno es múltiplo del otro, cuidado, puede que este no sea múltiplo de este, puede que este no sea múltiplo de este, puede que este no sea múltiplo de este, y los vectores ser linealmente dependientes. Mucho cuidado. Entonces, el argumento, cuidado, no sé si es cierto o no, no sé si es falso lo que acabáis de decir, pero no, estás ocupando una propiedad que era para dos vectores, no para tres. ¿Cuál era el equivalente para tres vectores? Eso de ser múltiplo uno del otro. Es cuando hay una combinación lineal de los tres que da cero. ¿Con la suma de vectores, profe? Si ¿Cómo? La suma no, la combinación lineal, porque no tiene por qué ser 1, 1, 1. Puede ser alfa por el primero más beta por el segundo más gamma por el tercero, tiene que dar cero. No puede haber una manera de encontrar alfa, beta y gamma distintos de cero ahí. Hay una combinación lineal que da U3. ¿Por qué? Porque son generadores los vectores del espacio, entonces... Obvio. Muy bien, perfecto. Estamos mal, Victoria, porque mira, ese vector que está aquí está en el mismo plano. Si está en el mismo plano y estos dos generaban todo el plano, mira esta propiedad, el 1 y el U2 generan todo el plano. Si yo tomo un U3 que esté en ese plano, es porque U3 está generado por 1 y U2. ¿Qué significa eso? U3 se puede escribir como algo por el primero más algo por el segundo. Entonces, si pasas este restando para acá, vas a obtener una combinación lineal nula que no es la trivial, por tanto, son linealmente dependientes, así que no puede ser base porque no es LI. Moraleja. Si un vector es combinación lineal de otros vectores del conjunto, no pueden ser LI el conjunto. Si alguno de los vectores se obtiene haciendo una combinación lineal de los otros, 50 vectores, que combinado da este, lo paso restando y tengo una combinación lineal nula que no es la trivial. Entonces, ningún vector del espacio puede ser combinación lineal de otros del conjunto. Si no, el conjunto no es LI. A ver, puede ser, pero entonces no es LI. No es que no pueda ser, claro que yo puedo tomar conjuntos, vectores como quiera, pero ese conjunto no puede ser LI. Esa es la generalización a más de un vector. En dos vectores, la combinación lineal nula significa que uno es múltiplo del otro. En más vectores, cuando uno de ellos es combinación lineal de los otros, tampoco es LI. Pero eso pasó porque ya habíamos definido U1 y U2. Exactamente. Yo el U3 que puse aquí no fue cualquiera. Lo puse para que no fuese LI. Lo hice a propósito. Tomé un vector que estaba generado por los dos primeros, lo metí al conjunto y por eso es que no resultó claro, pues si tomó uno que no puede poner, pues si lo pone va a dejar de ser LI la cuestión, porque está poniendo uno que ya estaba en el generado. ¿Se acuerdan lo que hacía el escalonamiento? Que votaba a los que eran combinación lineal de los otros. Eso es lo que hace el escalonamiento, se queda con los menos que... Si pones otro, que ya esté... ¿Qué hora es? Estoy como pasado, ¿no? Ya, pero. Pregunta.
Si en vez de poner ese U3, coloco este U3, que se sale del plano, ¿se formaría la base del espacio? entonces sigue siendo LI. Esto sigue siendo LI. Pero hay un problema. No genera el plano. Genera algo más grande. Ya no es el plano lo que se genera. Entonces, si coloco un vector que está en el espacio generado, deja de ser LI. Se rompe el ser LI. Si coloco un vector que está fuera del espacio, sigue siendo LI, pero deja de ser generador. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si ponía una cuestión, rompí la independencia. Si ponía otra cuestión, rompí la generación. Entonces, en ningún caso puedo aumentar de vectores acá para seguir generando al mismo plano de manera independiente. Si agrego un vector del plano, deja de ser independiente. Si agrego un vector fuera del plano, deja de ser generador. Porque lo que genera es otra cosa, no es el mismo plano. Entonces, por eso se llama base, porque es lo mínimo y lo justo que necesito para generar al espacio vectorial. Si le pongo más, deja de ser una de las dos cosas. La base es única. No, cámbiate el par de vectores y tenía otra base cualquiera. Ah, ya, esa es la Claro, pregunta. siguen siendo LI, siguen siendo generadores, pero son otra base distinta. El 1 y el 2, podéis poner cualquier par de vectores que no sean paralelos dentro del plano. Toma. Dimensión. ¿Qué es la dimensión? Es la cantidad de vectores que contiene una base cualquiera del espacio vectorial. En este caso, dado que el plano está generado por dos vectores que son LI, tengo una base del plano, la dimensión es 2. 1, 2. La cantidad de vectores que contiene una base del espacio se llama dimensión del espacio. Bueno, terminamos acá porque creo que he hecho como 7 clases en una. Es decir, esto era como un mes entero de clase. ¿Ya? Son bacanas ustedes. Felicitaciones. No es que la cago.